Esta historia comienza con el repentino despertar de nuestro héroe. Kim Dong Hae-won, un chico joven y gordo de pelo negro y espeso, se encuentra en un hospital desconocido y oye la voz del médico que está a su lado. El médico afirma que Kim Dong-kyu logró evitar el daño hepático gracias a los cuidados prestados por los médicos. Junto a la cama del hospital está la hermana de Kim Dong-kyu, Kim Dong-hwa. Preocupada por su hermano, le llama Opa. Pero el tipo no puede recordar ni a su propia hermana ni cómo llegó aquí. Después de todo, su verdadero nombre es Yoon Seok, y ayer mismo era el director de una empresa de inversión inmobiliaria. Lo último que recuerda es una conversación con su presidente. Entonces Yoon Seok le habló de su dimisión, porque ya no quiere seguir con este negocio y quiere descansar. Pero parece que alguien le mató aquella noche y ahora tiene que vivir una nueva vida en un nuevo cuerpo. Después de esto, Yoon Seok se despierta con un nuevo aspecto, y por ahora le cuesta creer que se haya encontrado en una situación tan extraña. Tras recuperarse un poco de lo sucedido, el chico y su hermana vuelven a casa en taxi. Aunque Kim Dong-kyu insiste en que le den el alta, su hermana le dice que debe cuidarse y llamarla si ocurre algo. Y mientras conducen, el héroe empieza a recordar poco a poco algunos hechos de su antigua vida. Al parecer, el verdadero dueño de su cuerpo quería dejar en paz a su hermana. Al darse cuenta, Kim Dong-kyu tranquiliza a su hermana y se da cuenta de que ahora todos los problemas recaen sobre sus hombros. Kyu debe experimentar. Al cabo de un rato, el coche se detiene lentamente en una calle tranquila y acogedora. Hermano y hermana salen juntos del coche, pero de repente el silencio de esta calle se rompe bruscamente por un fuerte grito que viene de lejos, llamando a Kim Dong-kyu. Dos tipos salen de las sombras y empiezan a gritar a Kim Dong-kyu, insultándole y burlándose de él de todas las formas posibles. Kim Dong-hwa quiere proteger a su hermano defendiéndolo y advirtiéndole insistentemente de que acudirá a la policía si no cesa inmediatamente su acoso. Los chicos, sin embargo, no se asustan de estas amenazas y siguen burlándose de ellas. Sin pensárselo dos veces, el héroe se da cuenta de que ya no está dispuesto a soportar este asalto interminable. Pide a su hermana que se aparte a una distancia segura y, reuniendo su voluntad en un puño, pregunta a los gamberros qué quieren. Les sorprende esta acción, ya que Kim Dong-kyu no suele ser tan valiente y se limita a tolerar su acoso. De un modo u otro, se calman y deciden ponerse manos a la obra. Uno de los chicos le entrega un sobre a Kim Dong-gyu y le dice que es su bono de consolación. El héroe mira desconcertado el sobre. En su rostro se dibuja una mezcla de insatisfacción y curiosidad. Sin embargo, esto empuja al héroe a recordar recuerdos asociados a estos dos tipos y comprende por qué están aquí. Recuerda que uno de ellos se llama Cheon Seok y el segundo tipo con el sobre en sus manos se llamaba Son Dae-young. Se dio cuenta de que eran ellos los que habían estado aterrorizando a la familia de Kim Dong-kyu durante mucho tiempo. Los pensamientos del héroe se ven bruscamente interrumpidos por el fuerte grito de Son Dae-young, que le exige rudamente que le quite el sobre. Kim Dong-hwa pide a su hermano que no coja este sobre, diciendo que es el precio de la muerte de su padre y que no podrá descansar en paz si cogen este sobre. Pero a pesar de las palabras de su hermana, Kim Dong-kyu ya había decidido coger el sobre. 36. En este punto, los matones finalmente se marchan y además amenazan a Kim Dong-kyu por última vez. Al llegar a casa, en silencio, el héroe reflexiona sobre la muerte del padre de Kim Dong-ji-won. De repente, recordando que el nombre de mi padre es Kim Jong-seok, conocía su rostro incluso antes de ver los recuerdos de Dong Kyu. Quizá tenga algo que ver con su trabajo anterior. El héroe asume que esos idiotas de la calle están implicados en esto. Y no solo son culpables de la muerte del padre de Dong Hae-won, sino también de la suya propia. De la excitación y los pesados pensamientos que lo desgarran por dentro, se vuelve realmente duro para él. Un sentimiento sofocante se apodera de él y es como si sintiera lo mismo que Kim Dong-kyu. Si no hubiera dudado entonces, habría salvado a esa gente. De todos modos, aunque no sabe qué hace en este nuevo cuerpo, ahora promete al difunto padre de Dong Gi-yu que cuidará de su familia y de su hija. Pero antes, si quiere vengarse, tiene que cuidar su cuerpo, adelgazar y fortalecerse. El héroe también recuerda a su antiguo presidente, Chon Yong-wang. Debe expiar su deuda con ellos. Así que ahora esto no es solo la venganza por Yoon Seok y Kim Dong-kyu, tiene la intención de vengarse de todos ellos. La mañana siguiente para el héroe comienza con diversos ejercicios destinados a fortalecer su cuerpo y aumentar su fuerza. Incluye un programa de televisión cuyo presentador demuestra una variedad de ejercicios sencillos creados especialmente para atletas principiantes. Sin embargo, el héroe descubre que en su nuevo cuerpo no puede hacer ni una sentadilla. Después de semejante decepción, debería tener más cuidado de no hacerse daño.
Mientras está inmerso en estos pensamientos, su hermana entra de repente en la habitación gritando que ha empezado un terremoto y que todo el edificio está temblando. El héroe tranquiliza rápidamente a su hermana, explicándole que no se trata de un terremoto, sino solo de su intento de hacer los ejercicios. Las palabras del héroe impresionaron mucho a su hermana, porque ella sabe bien que antes él nunca se había relacionado con ese tipo de actividades. Ahora, al ver su persistencia y determinación, empieza a creer de verdad que ha cambiado mucho desde su estancia en el hospital. Pero aún así, el héroe no entiende cómo el anterior dueño de su cuerpo pudo dejarse llevar tan mal. Kim Dong-hwa sugiere usar el dinero que le quitó a esos dos matones en la calle para comprar una suscripción a un gimnasio. El héroe está sorprendido y agradecido de que Kim Dong-hwa le haya dado permiso para utilizar el dinero, sobre todo porque al principio estaba en contra de aceptarlo. Sigue enfadada con él por habérselos llevado entonces, pero sabe que si su padre lo viera ahora, se alegraría de que Dong Gi-byu lo intentara. Ahora tenía dinero, pero aún tenía que encontrar trabajo. Un cuerpo que requiere un entrenamiento intenso es difícil de trabajar, así que tiene que ingeniárselas para ejercitarse y ganar dinero al mismo tiempo. El héroe se ve invadido de nuevo por sentimientos tristes asociados a su feo aspecto. Es el recuerdo de Kim Dong-kyu que acude a él. Pero además se le ocurre una buena idea: empezar a retransmitir en streaming cómo practica deporte. Esto no solo puede ayudarle a ganar dinero, sino también a hacerse popular. Ese día, un famoso streamer, Tokbe, celebró una retransmisión de aniversario en honor a haber alcanzado el 1.000.000 de suscriptores en su canal. Durante el stream, habla de cómo va a buscar canales interesantes para reírse con el público. En ese momento, nuestro héroe tuvo una excelente idea para ganar dinero. Rápidamente creó su propio canal, donde comenzó a transmitir acerca de cómo él lucha con el exceso de peso y que está dispuesto a hacer ejercicios adicionales si alguien dona a él. Entre los muchos canales, Tokbe atrae de repente la atención del canal de nuestro héroe, que decide buscar allí. Le pareció gracioso que un tipo tan gordo hiciera ejercicio, así que pensó que al público también le gustaría. El streamer decide apoyar a nuestro héroe y le envía una gran cantidad de dinero para que pueda empezar a hacer diversos ejercicios. A partir de ahora podrá ganar dinero retransmitiendo y al mismo tiempo mejorar su condición física. Ese mismo día, el héroe decide ir al gimnasio para entrenar un poco más. Al subir las escaleras, lo que le resulta difícil, sigue sintiendo pequeños cambios en su cuerpo, notando que su resistencia empieza a crecer. Antes de entrar en la sala, llama la atención un cartel, al parecer del propietario de la sala. Al entrar en el gimnasio, descubre un ambiente excelente. Una variedad de nuevos aparatos de ejercicio y un amplio arsenal deportivo. La sala está llena de gente entrenando activamente y esforzándose. Le llaman la atención dos atletas que están boxeando en el ring. Practican sus golpes con concentración, se mueven con rapidez y parecen bien preparados. Parece muy emocionante y difícil de apartar la vista. Pero al final, gracias a su agilidad y perseverancia, uno de ellos gana, completando el combate de boxeo. Su profesionalidad y su pasión por el entrenamiento se ganan el respeto y la admiración del héroe, inspirándole a realizar sus propios esfuerzos en el entrenamiento. El tipo que ganó la pelea llama al dueño de la sala y le dice que ha llegado un nuevo visitante, señalando a Kim Dong-kyu. Un hombre con uniforme deportivo, que es el dueño de la sala, se acerca al héroe. Entabla un diálogo con Dong Ji-yu y en primer lugar le pregunta cómo ayudarle. El héroe por supuesto responde que ha venido a estudiar, a lo que el dueño responde que está encantado de recibirle en su sala y se presenta como Park Hoon. También dice que entiende por qué Dong Hwa-yu vino al gimnasio y está dispuesto a ayudarle a perder peso. En ese momento, el héroe vuelve a recordar que está aquí precisamente para adelgazar lo antes posible y vengarse de la agencia de una empresa de gángsters. Una agencia que aterroriza impunemente a los habitantes de esta ciudad y que es directamente culpable de las muertes que se producen. Ahora está decidido a evitar sus errores del pasado y hacerse más fuerte para combatirlos. Y Park Hoon está dispuesto a ayudarlo con esto. Le promete a Dong Hwa-kyu que lo convertirá en el más fuerte. Un abuelo granjero enfadado le grita a Yoon Seok exigiéndole que salga de su propiedad inmediatamente. Mientras aún estaba en su cuerpo, Yoon Seok, el director de una empresa inmobiliaria, acudió a él con buenas intenciones. Vino con una lucrativa oferta para comprar la isla de este abuelo, porque pronto se construiría junto a este lugar un nuevo complejo empresarial a gran escala. Así que la compañía de Yoon Seok decidió conseguir la tierra junto a él a cualquier precio. Pero al abuelo no le importa, esta tierra le es muy querida, así que no quiere venderla.
Sin embargo, Yoon Seok decide tomar un enfoque diferente y promete encontrar a su hijo. Se enteró por los residentes locales de que el hijo de este abuelo se había marchado por su adicción al juego. A pesar de que su abuelo niega la existencia de su hijo, Yoon Seok tiene pruebas convincentes que apoyan sus palabras. Detrás de él hay dos hombres, y entre ellos está el mismo hijo desaparecido. Ellos ayudaron a Yoon Seok a encontrarlo, y también pueden ayudarlo a lidiar con la adicción al juego. Así, Yoon Seok promete que su hijo no volverá a tocar el juego. A cambio, el anciano debe aceptar vender la tierra para que su hijo vuelva con él. Pero Yoon Seok no cumplió su promesa al anciano. Estos recuerdos siguen atormentándolo, incluso ahora, a pesar de que está en el cuerpo de Kim Dong-kyu. El héroe cree que el anciano sigue esperando a su hijo. Pensando en todo esto, practicó con el saco de boxeo. Lleno de rabia, la golpeó cada vez más fuerte. De repente, los pensamientos del héroe se ven interrumpidos por dos hombres. Se trata de Hyun-chul y del director Park Hoon, que vienen a elogiar al héroe por su perseverancia. También le dieron una toalla para que se secara la cara sudada, y en ese momento le dieron algunos consejos de entrenamiento. El héroe es bienvenido y dice que, aunque le sigue costando entrenar, está dispuesto a todo para cambiar su cuerpo. Hyun-chul y Park Hoon también son bienvenidos y piden ser llamados entrenadores. Ahora trabajarán juntos con él. El entrenador Hyun pregunta al héroe si le duelen las muñecas o los puños de tanto golpear el saco. El héroe responde negativamente, lo que sorprende al entrenador, ya que suele ser difícil para los principiantes practicar golpes sin preparación. Esta pregunta hace que el héroe se dé cuenta de que Kim Dong-kyu ni siquiera ha ido nunca al gimnasio, a pesar de que vive muy cerca de él. Por ello, miente al entrenador diciéndole que nunca ha ido al gimnasio. A pesar de su falta de experiencia, Hyun-chul se da cuenta de que el héroe sigue mostrando excelentes habilidades para ser un principiante. Ambos entrenadores advierten a Dong Ji-won de que, si le resulta difícil, debe informarles de ello para no lesionarse las articulaciones y los ligamentos. Pero el héroe le sigue pidiendo que sean más duros con él. Hyun-chul lleva a Dong Ji-won con él a su primera sesión de entrenamiento y le promete que, como es tan serio, le enseñará todo lo que sabe sobre artes marciales. Y mientras estos dos se van, Park Hoon presta atención a la bolsa que el héroe estaba golpeando y ve que Dong Ki-woo fue capaz de aplastarla incluso en una postura insegura. Esto le hace pensar que tal vez Dong Hee-won tiene talento para las artes marciales. Una vez que todos estuvieron listos, comenzó el entrenamiento de Dong Ji-woo. Hyun-chul empezó a hablarle de los fundamentos del boxeo, introduciéndole en el mundo de este deporte. En primer lugar, empezó a mostrar cómo mover las piernas correctamente, porque independientemente de los golpes que dé el héroe, todo empieza con las piernas y acaba con ellas. Esta es una parte fundamental del entrenamiento de boxeo, y un juego de piernas adecuado es la clave del éxito en los combates. A continuación, el entrenador empezó a mostrar al héroe una postura básica de boxeo y a explicarle cómo ejecutarla correctamente. Después de todo, la postura correcta es una parte importante de la técnica del boxeo y proporciona protección y la oportunidad de realizar ataques eficaces. A continuación, demostró cómo puedes mejorar tus movimientos y cómo maniobrar correctamente para ser más eficaz en el ring. Estas habilidades ayudan al boxeador a tener más movilidad y a controlar el campo de batalla durante un combate. Hyun-chul continuó su entrenamiento, también quería hablar de los diferentes golpes. Sin embargo, fue interrumpido inesperadamente por Park Hoon, criticándole agresivamente por pasar por el entrenamiento demasiado rápido, lo que impide a Dong-kyu recordar nada. Como resultado, Park Hoon detuvo a Hyun-chul y comenzó una pelea entre ellos. Y mientras discutían entre ellos, Dong Hwa-yu decidió intentar usar todas sus habilidades adquiridas y golpear la bolsa con todas sus fuerzas. Balanceándose con toda la fuerza que tenía desde los pies hasta las manos, golpeó la bolsa. La técnica de este magnífico golpe obligó a los entrenadores a dejar la disputa y prestar atención al héroe. Dong Hui-yu ha demostrado un potencial y una habilidad que podrían convertirle en un gran boxeador. Los entrenadores se quedaron especialmente perplejos, dado que el héroe había dicho anteriormente que nunca había ido al gimnasio. Se dieron cuenta de que Dong-kyu tenía un potencial increíble en el boxeo. Park Hoon se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía tanto talento en su gimnasio. Y Hyun-chul ni siquiera creía que Dong Hee-yu nunca había estado en la sala. Su admiración se vio ligeramente interrumpida por las noticias de la televisión, que anunciaban el inicio de la construcción de un nuevo complejo en la ciudad. Hyun-chul sugirió que las personas que ahora tienen tierras junto a este complejo son increíblemente ricas. Esto trae de nuevo al héroe recuerdos de cómo intentó comprar un terreno a un anciano.
Ahora, basándose en las noticias, cree que la inmobiliaria ganó después de todo. Pero si aquel viejo le hubiera dado más tiempo para cumplir su promesa, todo habría sido distinto. Ahora no quiere aceptar esta realidad y comprende que tiene que esforzarse aún más para lograr sus objetivos. Tras meses de duro entrenamiento, empezó a tener un aspecto completamente distinto. El tipo gordo y torpe fue sustituido por un guapo esbelto y musculoso. Ahora era un Kim Dong-kyu completamente distinto, listo para nuevos retos y cambios en su vida. Para conseguirlo, empezó a pasar días enteros en el gimnasio, empezando por la mañana y terminando tarde por la noche. E incluso hoy el entrenador le echa el último del gimnasio, ya que todo el mundo se ha ido y el gimnasio tiene que cerrar. En la prisa de su aspiración, el héroe incluso dejó de notar lo rápido que pasa el tiempo en clase. Su tenacidad y dedicación al entrenamiento no conocen límites. Por supuesto, Park Hun también se dio cuenta de lo mucho que había cambiado Dong Hwi-yu desde la primera vez que fue a su gimnasio. Dong Hye-yu. Al ver al entrenador, se detuvo y comenzó a secarse el sudor de la cara. Durante un rato, Park Hun se quedó inmóvil, cerrando los ojos, como si estuviera pensando en algo. Debido a estas discusiones sobre el cambio de Dong Hwi-yu, el entrenador recuerda que quería decirle algo sobre la próxima competición. De repente el entrenador entra en el vestuario del héroe y le enseña un póster sobre una competición nacional de artes marciales amateur. Invita a Dong Hye-yu a participar en esta competición. El héroe aclara lo preparado que está para la competición, dado que hace poco que ha podido perder peso. Park Hun responde que si tiene ganas y determinación, claro que puede participar. Y si el héroe acepta, Park Hun promete averiguar más detalles con los organizadores y darle la oportunidad de participar en la competición. Sin embargo, mientras el héroe no tiene tanta confianza en sí mismo y piensa que no podrá resistir a luchadores experimentados en el ring. Sin embargo, Park Hun sigue persiguiendo y convenciendo al chico para que vaya a la competición y le dice que hará todo lo posible para que se convierta en campeón. Pero este argumento no da confianza al héroe. Así que se marcha y se limita a decir al dueño del local que se pensará su oferta. De hecho, el entrenador también ve su propio beneficio en esto. Quiere que Dong Hye-yu glorifique su gimnasio con su victoria en las competiciones y atraiga a nuevos clientes. Ha pasado otro mes desde aquella conversación. El héroe camina por una calle solitaria. Piensa que hace mucho tiempo que no habla con su hermana, por lo que se pregunta si ella le reconocerá cuando se lo encuentren por la calle, ya que ha adelgazado aún más durante este tiempo. Ya era tarde y las luces de la calle empezaban a encenderse. Slash todos los días llega tarde a casa después de entrenar y se va directamente a la cama cansado. Por suerte, tiene la suerte de que su cariñosa hermana siempre le prepara la cena. De repente, oyó una voz familiar y miró a su alrededor. Y de repente, en el otro extremo de la calle, ve a Kim Dong-hwa. El héroe corre en su dirección para hablar con ella de camino a casa. Pero de repente oye a su hermana pensar en voz alta sobre él, así que se detiene a escucharla. Ella habla de su hermano llamándolo Opa de nuevo. Cuando estaba en el hospital, Kim Dong-hwa estaba muy preocupada por él, porque pensaba que no volvería a verlo como a su padre. Afortunadamente, cuando Opa despertó, ella estaba muy contenta y ahora está dispuesta a ayudarle en todo lo que emprenda. Por esta razón, incluso consiguió un trabajo en un restaurante porque cree en él y siempre lo apoya en su deseo de cambiar. Antes, nunca pensó que Kim Dong-hwa pudiera conseguir un trabajo a tiempo parcial, porque aún tenían dinero del seguro de vida de su padre y de los ahorros que también acumuló antes de morir. Así, en el camino hacia su mejora, el héroe se limitó a gastar dinero en sus necesidades. No podía ni imaginar que su hermana se esforzara tanto por ayudarle. Ahora se siente culpable por dejarse llevar tanto por el desarrollo personal y olvidarse por completo de ella. Al día siguiente, invitó a su hermana a una cafetería después de clase para hablar con ella. Kim Dong-hwa se sorprendió por la repentina invitación porque tenía sus propios planes para después de clase. El héroe decidió no perder mucho tiempo e inmediatamente le preguntó si estaba haciendo algún trabajo a tiempo parcial. Dong-hwa empezó a negarlo todo, advirtiéndose a sí misma de que no debía hacer demasiadas preguntas ni esquivarlas. Entonces decidió preguntarle a su hermana por qué llega tan tarde a casa todos los días y por qué siempre huele a fritanga. A pesar de que Dong-hwa pensó que su trabajo a tiempo parcial pasaría desapercibido porque se cambiaba de ropa todas las tardes después del trabajo, el héroe se las arregló para revelar su secreto. Así que tuvo que admitir ante su hermano que tenía un trabajo a tiempo parcial. Y antes de que pudiera justificarse, Dong Hye-yu le entregó su teléfono, en el que estaba abierta su cuenta bancaria. La hermana tomó en sus manos el teléfono de Dong Hye-yu y se quedó atónita ante lo que vio.
En la pantalla había varias transferencias de grandes sumas a su cuenta. Al principio pensó que su hermano había robado ese dinero de algún sitio y no podía creer que el cobarde de Opa, al que conoce, hiciera algo así. Pero el héroe la tranquilizó diciéndole que simplemente se los había ganado. Le dijo a Kim Dong-hwa que llevaba mucho tiempo retransmitiendo por televisión sus entrenamientos en casa y que muchos espectadores le tiraban dinero por ello. La chica pregunta al héroe por qué alguien está dispuesto a pagarle solo por ver la emisión. A continuación, el héroe responde con numerosos ejemplos en los que personas de diversos ámbitos simplemente pagan dinero por ver algo. Continuando la conversación, Kim Dong-hwa se pregunta cuánta gente lo está viendo ya. El héroe habla de sus éxitos, dice que ya tiene 70,000 suscriptores y entre ellos hay hasta celebridades que también lo apoyan económicamente. Así que ahora da rienda suelta a su hermana y le dice que no puede trabajar en exceso y permitirse comprar lo que quiera. La chica está un poco confusa porque quiere cuidar de su hermano en la misma medida que él lo hace de ella y le pide que no se preocupe. Pero quiere ser, ante todo, un hermano mayor que lo arregla todo él mismo para que su hermana pueda disfrutar tranquilamente de la vida en sus años mozos. Estas palabras incluso la hacen llorar un poco, porque además de todo lo demás, todavía tiene que ir a la escuela. Pero a Dong Hye-gyu esto no le preocupa, porque sabe que su hermana siempre ha tenido poco éxito. Piensa que mientras ella vive los mejores años de su vida, más le vale divertirse con sus amigos para tener algo que recordar más tarde. Esto enfada a Dong-hwa porque ella intenta estudiar como sea, pero hasta ahora no está especialmente impresionado por los resultados de su hermana, porque lo sabe todo sobre sus notas. En cualquier caso, el héroe se alegra de tener a alguien a quien cuidar. Después de todo, cuando era Yoon-seok, no tenía padres, ni hermanas, ni hermanos, y no sabía lo bueno que era tener su propia familia. Y ahora está pensando en cómo coser esta vida, que ahora le da tanta felicidad. A la mañana siguiente, el héroe lanzó una emisión en su canal para hacer una importante declaración. A algunos telespectadores les entusiasmó que apareciera en cámara con algo distinto a su uniforme habitual de atleta, lo que despertó interés y expectación entre ellos. Decidió preparar contenidos nuevos y emocionantes para los telespectadores. Por eso, con emoción en la voz, anunció que había decidido presentarse a la competición de artes marciales. Ahora se enfrentaba a la tarea de prepararse intensamente, por lo que pronto se dirigirá al gimnasio para comenzar un entrenamiento intensivo. En el gimnasio, tuvo que luchar en el ring con el entrenador Hyun-chul. Dong Hye-gyu estaba perdiendo la pelea, sus débiles habilidades no le permitían atacar al entrenador y se vio obligado a simplemente defenderse. Durante el combate, el entrenador elogió al héroe por su perseverancia, pero dijo que eso no bastaba para ganar, ya que el héroe se limitaba a mantenerse a la defensiva. Hye Bo-ayu recuerda su servicio en el ejército, el tiempo pasado en estrictas condiciones militares. Al menos Kim Dong-kyu no era apto, se alistó voluntario porque quería cambiar. Pero la realidad era que era cruelmente acosado por sus mayores solo por su obesidad y cobardía. Intentó tolerarlo, pero los ataques no cesaron ni siquiera después de tener otros más jóvenes. Al final, Kim Dong-kyu solo consiguió marcharse después de haberle roto completamente el corazón. Estos recuerdos estuvieron a punto de impedir que el héroe fallara un golpe, pero volvió en sí a tiempo y la iniciativa en la batalla pasó de nuevo a su lado. Siguió esquivando golpes activamente. Pero el héroe también notó que el entrenador empezaba a asestar golpes más fuertes y complejos. Sin embargo, golpe tras golpe, el héroe logró esquivar. Dong Hwa-yu, a pesar de su progreso en las artes marciales, todavía mantenía sus instintos y su temperamento bajo control. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, decidió huir. El entrenador señaló que desaprovechar esas oportunidades y no sacar partido de los momentos en los que el adversario se debilita puede costar la victoria en las artes marciales. Las palabras de Hyun-chul le hicieron darse cuenta de que en los 30 años de vida de Yoon-seok y los 20 de Kim Dong-hye, nunca había tenido nada que ver con la lucha, simplemente siempre había evitado el tema. El director del gimnasio le dijo a Hyun-chul que el entrenamiento para preparar al héroe para la competición debía realizarse a un ritmo acelerado, por lo que no disponían de mucho tiempo para trabajar todas las técnicas. Ahora Dong Hye-won tiene que aprender a atacar y ser más agresivo durante el combate lo antes posible. Dong Hye-won se concentró en su preparación tanto como le fue posible, lo intentará de nuevo y esta vez atacará principalmente, porque está aquí para hacerse más fuerte. Volvieron a practicar en el ring con el entrenador Hyun-chul, pero esta vez el héroe se comportó de forma diferente. Cada golpe, cada movimiento estaba bien pensado y ejecutado con precisión. El héroe no solo evadía, también atacaba y defendía sus posiciones. Jun vino a ver su lucha.
y se le unieron dos chicos que también vinieron a evaluar las habilidades de Kim Dong-kyu. Se llamaban Son Dong-hyun y Park Jae-min y eran representantes de otra sala. Son Dong-hyun también invita al director a estudiar con Kim Dong-chiwyu, pero lo rechaza porque Dong-kyu no puede malgastar su energía en todo y además Son-hyun solo quiere rascarse los puños. Jae-min pregunta entonces por qué Kim Dong-kyu ha cambiado de opinión sobre el concurso, ya que al principio dijo que no estaba muy interesado en él. Park Hoon le dice que la principal motivación de un héroe es su hermana y que no quiere decepcionarla. Y mientras Park Hoon y los invitados discutían con interés sobre el héroe y observaban el combate, Dong-kyu y Henchul seguían luchando intensamente entre sí en el ring. Su lucha fue interesante e intensa. Dong Ho-yu y Hyun-chul estaban en constante movimiento y cada golpe y esquiva era parte de la búsqueda de la perfección. Los contrincantes intentaron atravesar las defensas del otro. Henchul continuó lanzando golpes de barrido, tratando de romper la defensa de Dong Gyu. Mientras el entrenador atacaba, el héroe esquivaba y paraba los golpes con cuidado, buscando una oportunidad para contraatacar. El entrenador aconsejó al héroe que mantuviera las manos cerca del cuerpo durante el golpe, lo que le daría la oportunidad de contraatacar con éxito. Aunque Dong Hu-byu no pudo derrotar a Hyun-chul en este partido, el entrenador le elogió por su rapidez de aprendizaje y su capacidad para poner en práctica sus conocimientos. Dong-kyu le agradeció el cumplido y dijo que su éxito en el entrenamiento había sido posible gracias a un mentor excelente. Incluso los invitados del director quedaron impresionados por esta pelea. Se asombraron de la precisión con la que Dong Hwa-yu fue capaz de desviar los golpes de Hyun-chul, ya que ambos invitados saben que Hyun-chul había ganado anteriormente las semifinales del festival deportivo. Dong-hyun también señaló que Dong-kyu tiene unas reacciones excelentes, como para una persona que solo lleva 3 meses entrenando, y que si sigue entrenando, mejorará aún más. El mentor del héroe le sugiere que se tome un breve descanso para que su cuerpo se recupere y descanse. Pero Dong Hye-yu no quiere detenerse, se ha vuelto aún más seguro de sí mismo. Park Hoon también insiste en continuar su entrenamiento e incluso le exige a Hyun-chul que luche más duro contra el héroe. Confía en que Kim Dong-kyu haya nacido para entrenar, que se convierta en un gran talento y por supuesto en la mascota de su gimnasio. Park Hoon confía tanto en él porque sabe que tiene todo lo que necesita un luchador profesional. Velocidad, fuerza, resistencia. El dueño de la sala junto con los invitados sigue mirando la pelea con asombro. Park Hoon les dice que Dong Hwa-yu necesita más entrenamiento que la lucha real en el ring porque memoriza las técnicas con el cuerpo, no con la mente. Las palabras del dueño de la sala se interrumpieron de repente. Henchul asestó un golpe contundente e instantáneo a su oponente. A causa de este potente golpe de Henchul, el héroe perdió el conocimiento y se desplomó en el ring. Sin embargo, esto no molestó mucho a Park Hoon, por el contrario, estaba satisfecho con la forma en que Dong Hwa-yu luchó. Al día siguiente, el héroe ya estaba bien, sentado en casa y leyendo literatura educativa. Esto le hizo preguntarse cuánto tiempo había estado ya en el cuerpo de Kim Dong-kyu. Se sintió avergonzado y recordó los tiempos en los que aún era Yoon-seok. Eran los tiempos en los que tenía que estudiar duro y luchar por su sueño de entrar en la empresa que deseaba. Tras un diligente entrenamiento, por fin pudo incorporarse a la empresa e impresionar al presidente. En su empresa, Park Hoon resolvía muchos problemas sobre el papel, pero ahora se da cuenta de que en la vida real las decisiones pueden ser distintas de las que se toman sobre el papel. De repente es interrumpido por Kim Dong-hwa, que vino con alguna pregunta. Dong-kyu y Dong-hwa se sentaron a hablar de los últimos acontecimientos. Dong-gyu le contó por fin a su hermana qué es lo que le apasiona ahora. Le explicó que el estudio y la superación personal se habían vuelto más importantes que nunca para él. Explicó que su objetivo ahora es competir en artes marciales y se esfuerza por ganar. Presta mucha atención al entrenamiento y la preparación. Dong Hye-yu también dijo que le inspira el sueño de convertirse en el mejor luchador y en un digno ejemplo para su hermana. Dong-hwa estaba asombrada por la determinación y la capacidad de su hermano para luchar por sus objetivos. Apoyó su decisión y prometió apoyarle en este asunto. La chica se da cuenta de que la educación y la formación son dos caras de la misma moneda para él, y Dong Hwa-yu se encamina hacia su objetivo con total confianza. Tras hablar con su hermana y decidir que había cumplido su cuota de entrenamiento del día, el tipo decidió dar un paseo. Dong-hwa se alegró de los cambios que había experimentado su hermano, pero no perdió la oportunidad de recordarle que alguien tiene que tirar la basura. Al acercarse a los cubos de basura, el chico pensó que era muy afortunado por tener una hermana así,
quiso convertirse en un verdadero apoyo para ella y decidió terminar este día con un entrenamiento adicional. Pero al darse la vuelta, vio a un bastardo local que había acosado a su familia más de una vez. Fue un encuentro desagradable. Los bandidos se dieron cuenta de que Dong Hee-Won había cambiado, pero estaban seguros de que en el fondo seguía siendo el mismo gordito y cobarde, así que decidieron golpearle y empezaron a provocarle, diciéndole palabras insultantes. El tipo se esperaba algo así, pero cuando uno de los gamberros le agarró por el hombro y se sorprendió de lo débil que era el agarre del hombre, pensó que podría ganar la pelea. El héroe recordó sus lecciones con el maestro y decidió no caer en la provocación descarada del Gopnik, sino esperar el momento oportuno y golpear a su enemigo. La pelea estalló por culpa de un coche que se detuvo de repente. Los bandidos estaban enfadados y ya querían desquitarse con la persona que iba en el coche. Sin embargo, el pasajero del coche resultó ser su director, que llevaba mucho tiempo buscando a sus subordinados sin éxito, por lo que se enfadó mucho e increpó a los chicos sin salir de la cabina. Los bandidos empezaron a poner excusas, pero el director no quiso escucharlas, ordenándoles que fueran inmediatamente al lugar indicado para buscar a Gray, y se marchó. Finalmente, los hooligans amenazaron a Dong Hee-Won. Estaban descontentos de que se interrumpiera tanta diversión, pero el chico no reaccionó a sus amenazas y se fue a casa. Pero el nombre de Gray le perseguía. Don Hua se sorprendió de que su hermano volviera tan rápido de su paseo, pero al ver su estado pensativo, decidió no averiguar cuál era el motivo y continuó con sus asuntos. Dong Hee-Yu se encerró en su habitación para llamar a un número. Oyó claramente la orden del director de aquellos matones y estaba seguro de que el asunto concernía a su conocido de una vida pasada, pero necesitaba estar seguro. Habiendo marcado el número y prometiendo presentarse en la reunión, el tipo advirtió al mismo Gray sobre el peligro. El héroe se dio cuenta de que este era el caso a partir del cual comenzaría su venganza contra el presidente. Choi Ki-dong no sabía si creer al anónimo, que conocía el verdadero nombre del hombre, pero vio a una multitud de bandidos registrando cada rincón del lugar secreto y se asustó. El tipo se sorprendió de que pasara tan poco tiempo desde la llamada a la acción y decidió que se trataba de una trampa, lo que significaba que necesitaba salir a lugares concurridos donde los bandidos tuvieran miedo de atacarle abiertamente. Sin embargo, los matones le alcanzaron antes de que Gray llegara a la calle principal y empezaron a patear al hombre. Choi Ki-dong intentó hablar con el líder, pero esto solo provocó al matón, que decidió utilizar no solo sus puños, sino también las armas que pedía a sus peones. Varios tipos pasaron por el callejón donde golpeaban al tipo de la capucha. La situación les pareció mal y los tipos quisieron intervenir, pero los bandidos les amenazaron. Choi Ki-dong se quedó solo, indefenso, frente a una banda de matones. Empezó a suplicar ayuda, con lo que enfureció aún más a los bandidos. De repente, el líder sintió un fuerte empujón en la espalda y se alejó volando del tipo que yacía en el suelo. Los bandidos se apresuraron a ayudar a su jefe, les extrañó la aparición de un desconocido con máscara y decidieron que también merecía la pena darle una lección, porque atacó por la espalda al más chulo de ellos. Dong Hee-Won estaba listo, se puso en posición de combate y analizó la situación. A pesar de que el enemigo no era tan fuerte como su maestro, el tipo luchaba en serio por primera vez en su vida y quería ganar. Esquivó el ataque del gamberro y le asestó un golpe preciso y contundente, noqueándole por completo. El líder se desmayó, golpeándose contra el asfalto. Esto impresionó a los demás bandidos. La incertidumbre y el miedo aparecieron en sus ojos. Ya no estaban seguros de que mereciera la pena continuar la lucha con el desconocido, así que se apresuraron a coger a Gray y huir. Sin embargo, Choi Ki-dong resultó ser más ágil y atacó a los gamberros restantes, defendiendo desesperadamente su vida. El tipo tiró al suelo a uno de los bandidos y empezó a golpearle con las manos. Las sirenas de la policía sonaron muy cerca y Dong Q sacó a Gray de la refriega, sugiriéndole que se escondiera rápidamente en la calle para no ser atrapado por los policías. Tras llegar a un lugar seguro, los chicos se sentaron a tomar café y hablar. El ambiente era tenso. Gray se sorprendió de la cantidad de información personal que el desconocido sabía sobre él. El tipo de la máscara hablaba de algo que solo podía saber una persona, que ya estaba muerta, y eso le molestaba mucho. Dong Hee-Won decidió deshacerse de sus máscaras y se sentó en su posición favorita de su vida pasada, en la que era el director Yun, pero esto no dio un efecto aburrido, al igual que la confesión del héroe. Choi Ki-dong no creía al joven que estaba sentado frente a él, incluso intentó bromear, pero Dong Hee-Won continuó revelando los secretos y deseos del hombre, lo que sumió a Gray en el pánico.
Dong Hwa-yu le contó a su amigo cómo y en qué circunstancias se conocieron hace 7 años. Gray quedó conmocionado por lo que oyó e intentó escapar. Al héroe le molestó que su amigo no le creyera, aunque comprendió lo difícil que era creer en tales circunstancias que Dong Gi-yu y el director Jun eran la misma persona. A su vez, Choi Ki-dong estaba seguro de que el director simplemente se lo había contado todo a este desconocido, quizás su pariente, que no creía en todo este pseudo-chamanismo con la transmigración de las almas y no sabía qué hacer. Dong Ki-ba-yu le pide a su amigo que confíe en él y le ayude, como hizo antes, porque solo así podrán librarse de sus perseguidores, vengarse y seguir con vida. Gray le contó a su nuevo conocido cómo hackeó accidentalmente el ordenador de Cho Yu-hyuk para entender las extrañas razones detrás de la muerte de Yoon Seok y cómo empezó a tener problemas después de eso. Dong Ji-hwa-bayu intentó averiguar si las acciones que dejó en custodia de Choi seguían a salvo Ki-dong y quedó atónito al admitir el hombre que lo había perdido todo. El tipo sinceramente no entendía cómo era posible malgastar la propiedad ajena de forma tan estúpida, simplemente no le cabía en la cabeza. Gray aprovechó el momento de sustitución de Dong Ji-hwa-yu e intentó escapar, pero este le detuvo, haciéndole tropezar. Estaba descontento por cómo había resultado todo con su propiedad, pero lo que se había hecho ya no podía deshacerse. Dong Gi-hwa-yu decidió prepararse a fondo para la competición, pero estaba distraído. Sus pensamientos seguían ocupados por su conversación con Gray. Durante el entrenamiento falló un golpe, lo que disgustó al entrenador, porque sin concentración sería imposible ganar un combate de verdad. Sin embargo, concentrarse en el combate le resultaba realmente difícil. Se culpaba a sí mismo por abandonar las acciones con Choi Ki-dong y fallar golpes, castigándose así. Finalmente, Dong Hwa decidió unirse al entrenamiento de su hermano para mejorar su resistencia y acudió al gimnasio. El entrenador prometió convertirla en la chica más fuerte, y Dong Hwa se sintió muy inspirada por sus palabras. Sin embargo, el hermano decidió gastar una broma a su hermana, por lo que recibió un fuerte golpe en el costado, que fue como ella expresó su descontento. Esta situación fue observada por el sparring de Dong Ji-hwa-yu. Quedó impresionado por el golpe de la hermana pequeña de su amigo, considerándola un verdadero talento. Ayudando a Dong Hui a levantarse, decidió compartir sus observaciones sobre Dong Hwa con el boxeador, y contó una historia divertida sobre la hermana menor del maestro Hyun-chul para calmar la situación. Mientras tanto, Dong Hwa-yu fue llamado por el entrenador. Quería hablar con él sobre las razones del despiste del chico. El luchador temía que el entrenador se enterara de sus peleas con Park Chun-suk y Son Dae-young y decidió actuar de forma proactiva, confesando solo a medias. El entrenador le escuchó y le aconsejó que no se aferrara a los agravios del pasado, porque le impedían avanzar y quedaba muy poco tiempo antes de la competición. Hyun estaba esperando al chico fuera de la puerta. Le preocupaba que Dong Kyu estuviera actuando de forma descuidada, especialmente con sus suscriptores. El tipo admitió que su streamer favorito mencionaba repetidamente las retransmisiones de un tipo que estaba perdiendo peso, y aunque llevaba una máscara, era muy parecido a Dong Ji-hwa-yu. Dong Hyun ofreció su ayuda para crear contenido sobre técnicas de defensa personal con un invitado para las emisiones de Day. A Dong Ji-hwa-yu le gustó la idea, porque estaba un poco molesto por no poder retransmitir sus entrenamientos en el gimnasio, pero gracias a un amigo puede hacer un stream genial. La emisión resultó activa gracias al anuncio del invitado, e inmediatamente después, Dong Ji-hwa-yu recibió un mensaje de Gray. El amigo cumplió la petición que le hizo Dong Hwa-yu, y esta fue otra buena noticia. Hace unos días, Dong Ji-byu dio la dirección de su antiguo escondite a Choi Ki-dong para que pudiera escapar de la persecución del presidente y le pidió que le ayudara a derrotar a Cho Kyu-hyuka. El amigo se asustó ante la petición del tipo, pero al darse cuenta de lo desesperado de la situación y escuchar los detalles del plan, accedió a ayudar. Mientras se preparaba para volver a casa, Dong Hwa-yu estaba contento de cómo se estaba desarrollando la situación y de que aún podría cumplir la promesa que le hizo al anciano en su vida pasada. Guardando los guantes de boxeo en una caja, Park Hun observó cómo sus alumnos emitían desde la sala. En su mente ya se preguntaba cuántos recién llegados sacaría Dong Hwa-yu al aire. El maestro Hyun-chul se acercó sigilosamente sin que nadie se diera cuenta. Y no fue tanto su repentino susurro lo que hizo que el carruaje se sobresaltara por la sorpresa. Park Hun se enfadó porque su espacio personal fuera violado de forma tan flagrante, explicó por qué emitir en la sala sería una excelente medida de relaciones públicas y habló del fan de Dong Kyu, un youtuber con 1 millón de suscriptores. Mientras tanto, los chicos terminaron de demostrar técnicas de defensa personal y decidieron enseñar Jiu-Jitsu al público.
Dong-hyun estaba encantado de compartir sus conocimientos porque era algo que se le daba muy bien, y a pesar de su falta de experiencia en la radiodifusión, actuaba con confianza ante la cámara. Dong Hee-won se alegró de que su talentosa hermana manejara el papel de cámara a un nivel profesional. La emisión recibió un gran número de espectadores y el chico anunció la fecha del concurso en el que participaría. A pesar del gran número de respuestas positivas, hubo quien decidió criticar a Dong Hee-won, acusándole de vanidad y mentiras. El héroe no se anduvo con chiquitas e invitó a los haters a hacer una apuesta, aportar pruebas y llevarse sus ganancias de las retransmisiones como premio. Más tarde, de camino a la competición, Dong Woo-kyu se preguntó si merecía la pena apostar. Habría sido más fácil ignorar a los que le odiaban, pero su sed de justicia era más fuerte y se concentró en estudiar. Sin embargo, su proceso de pensamiento fue interrumpido por el maestro, que intentaba hablar de las normas de comportamiento en la competición. Hyun-chul estaba nervioso porque Dong-kyu estaba concentrado en cosas completamente ajenas a la competición. El chico trató de tranquilizar al maestro diciéndole que, a pesar de que todos en la competición eran buenos, él había aprendido de los mejores maestros y no estaba preocupado en absoluto. Hyun-chul decidió ver con quién lucharía su alumno y resultó ser un oponente bastante fuerte y famoso, Yang Hyun-sun. Por supuesto, nuestro héroe no se dejó impresionar por las palabras del maestro, así que Hyun-chul decidió mostrar a su pupilo uno de los combates de su oponente, explicándole que, además del boxeo, Yang Hyun-sun utiliza técnicas de kickboxing. Dong Gi-woo fue llamado para prepararse para el combate, y el maestro comenzó a preocuparse aún más por la próxima pelea. Los púgiles entraron en el cuadrilátero, en previsión de un combate interesante con un recién llegado, y la sala estalló en gritos de ánimo. Yang Hyun-sun se paró frente a Dong-kyu, estudiándolo. Inmediatamente se dio cuenta de que su oponente era el mismo día y realmente quería darle una lección. El atleta fue el primero en atacar, obligando a nuestro héroe a defenderse. Estaba enfadado porque el recién llegado llevaba pocos meses entrenando y había llamado mucho la atención con sus retransmisiones. En algún momento, Dong Hee-won pudo repeler hábilmente uno de los ataques del enemigo, cuyo golpe no fue muy fuerte en opinión del tipo. Hyun-sun vio la oportunidad de una patada baja y se preparó para atacar. Sin embargo, Dong Hee-won fue más rápido y asestó su aplastante golpe al enemigo. El recién llegado noqueó a un atleta experimentado, pero solo pensó que quería hacerse fuerte para no volver a morir, porque no fue por eso por lo que hizo tanto, superando la ira, el miedo y los remordimientos. Hyun-chul se apresuró a compartir la noticia con sus amigos. Estaba sorprendido de que su pupilo ganara la pelea sin recibir un solo golpe. Dong-kyu prometió a su hermana preparar la cena y decidió irse a casa, pero Dong-hyun se ofreció a llevarle. Un amigo contó a nuestro héroe cómo el maestro le elogió y se ofreció a mostrar su rostro a sus abonados. Dong Hee-won pensó en la propuesta de su amigo. No quería esconderse para siempre, pero una máscara ordinaria no lo hacía nada especial, porque varias personas ya lo reconocían. El héroe fue arrancado de sus pensamientos por su hermana. Ella se interesó por cómo acababa la competición y prometió apoyarle en el futuro y seguir la competición hasta la final. Durante las 2 semanas siguientes, Dong Hee-won estudió mucho para el examen de agente inmobiliario. Además, durante este tiempo noqueó con éxito a otros 2 oponentes en el ring. Y hoy, Dong-kyu avanzó a las semifinales, derrotando a otro oponente. El maestro se sorprendió de cómo el tipo conseguía ganar tantos combates solo con knockouts, y bromeando con que escuchando a sus hyungs podría probar suerte como entrenador, se dirigió al coche. Se acercó a Dong-kyu para presentarse. Sun-ju, que admiraba la técnica de lucha de nuestro héroe y quería hacer amistad con él. Su conversación fue interrumpida por otro atleta, que empezó a burlarse de Go Sun-yu, que lleva 10 años subiendo al ring y perdiendo. Sin embargo, estas palabras solo mostraron Dong Gi-woo que su nuevo amigo es un ejemplo de perseverancia, y el chico vino a la defensa de Go Seon-ju. Park Moon-soo se enfadó y quiso darle una lección al arrogante recién llegado, pero el promotor se lo impidió, porque los que luchan fuera del ring quedan automáticamente descalificados de la competición. En el camino a casa, Dong Hee-won le contó a Hyun-chul sobre los atletas que conoció en el vestuario y estaba furioso con el comportamiento de Park Moon-soo. El maestro lo llevó a casa, le dio tortas de arroz y toffees de todo el equipo y le aconsejó que descansara antes del examen. Dong-kyu se sintió conmovido y atendido por sus hyungs, pero también se dio cuenta de que había avergonzado a su mentor con sus preguntas y se apresuró a volver a casa.
El chico decidió que, a pesar de la dificultad del entrenamiento, todos sus esfuerzos merecían la pena por salvar a su amigo de unos matones y por estar entre gente tan solidaria como sus Hyungs, pero era demasiado pronto para relajarse. Al día siguiente, Dong Hye-yu fue a hacer el examen. Su hermana y sus Hyungs creyeron en él. Al mismo tiempo, tuvo lugar una pelea entre Park Moon-soo y Go Son-yu, un atleta vestido con pantalones cortos rojos, que asombró al público con una crueldad excesiva, pero que sin embargo llegó a la final. Dong Hwa-yu miró la prueba que le habían puesto en el examen y se dio cuenta de que era bastante difícil. Los demás alumnos también estaban desconcertados. Sin embargo, él no es solo Kim Dong-kyu, también es el director Yoon Seok, lo que significa que puede utilizar sus conocimientos y la memoria de Yoon Seok. El chico empezó resueltamente a resolver las pruebas, porque ahora estaba seguro de que la experiencia práctica de su vida pasada le ayudaría a colmar las lagunas de los conocimientos teóricos. Dong Hwa-yu pasó la prueba antes de lo esperado y vio a un metodólogo en la calle repartiendo hojas con las respuestas correctas. Cogió una copia para calcular sus puntos. El chico se alegró de no tener que buscar las respuestas correctas por su cuenta, pero ahora también entendía por qué el examen era tan difícil. Todos los que no aprobaban a la primera iban a estudiar teoría a la academia. Sentado cómodamente en una cafetería cercana, Dong Hwa-yu empezó a comparar sus respuestas del examen con las marcadas en el papel de la academia. Y nuestro héroe quedó muy sorprendido por lo que vio después de haber calculado toda la prueba. Tokbe echaba de menos a sus abonados y de repente se puso en directo. Uno de los suscriptores sugirió que el youtuber quería hablar de su tipo favorito, el tipo que bombeó en 3 meses, y eso fue todo. Tokbe estaba molesto por no poder seguir viendo el entrenamiento de Day, porque estaba ocupado en competiciones, y allí estaba prohibida la retransmisión, y el propio youtuber no podía comprar una entrada para animar a su favorito en directo. Los suscriptores empezaron a sospechar que el blogger tenía pensamientos pervertidos, pero Tokbe les tranquilizó, explicando su interés diciendo que él también debía empezar a entrenar, y mostró su grasa abdominal. El youtuber estaba admirado por la fuerza de voluntad de Day, porque este tipo fue capaz de convertirse en un culturista en solo 3 meses. Estaba orgulloso de los logros de su favorito y se inspiró en su éxito, porque si ese tipo pudo hacerlo, entonces parece que cualquiera puede hacerlo. Uno de los abonados se ofreció a compartir con Tokbae una entrada para la final del concurso, donde Day actuaría. Se trataba de Dong Hyun. En ese momento, Dong Hyun debía limpiar el ring, pero se distrajo con el stream de su youtuber favorito e inmediatamente lo agarró del entrenador. El tipo justificó su inacción diciendo que estaba invitando espectadores al partido de Dong Gyu, a lo que el entrenador señaló que sería un partido 2 en 1, una semifinal y una final en un mismo día. Dong Hwa esperó todo el día noticias de su hermano, pero este no la llamó ni le envió un SMS con información sobre cómo le había ido el examen. Cuando la chica empezó a enfadarse, su hermano regresó a casa y su aparición la dejó en estado de shock. Dong Hwa-yu, con mirada sombría, pasó junto a su hermana directo a su habitación. La chica temía que hubiera ocurrido algo irreparable. Su hermano había vuelto a ser el de antes y se apresuró a ayudarle. Estuvo a punto de irrumpir en la habitación de su hermano, pero este salió tranquilamente y le dio a Dong Hwa su examen, que podría haber suspendido. La chica vio lo triste que estaba Dong Hwa-yu, lo abrazó y empezó a consolarlo. El tipo, inusual por tan violento despliegue de emociones, pidió a su hermana que se detuviera y prestara atención a las notas. Solo había 2 respuestas erróneas. Dong Hwa no podía creer que todo estuviera realmente bien, porque vio lo disgustado que estaba su hermano y vio las notas en el trozo de papel. Mi hermano tuvo que admitir que se equivocó precisamente al calcular las respuestas, y en realidad solo contestó mal 2 puntos del examen. Palabras de Hwa-yu. La chica estaba encantada y se ofreció a celebrar su éxito con pollo, pero su hermano se negó, alegando la dieta previa al combate. Dong Hwa estaba disgustada porque no consideraba la ensalada una comida completa y no entendía cómo su hermano atleta podía rechazar alimentos tan deliciosos como el pollo frito, la pizza o el ramen en favor de la hierba. Para consolar de algún modo a su hermana, Dong Hwa-yu le permitió mostrar los resultados de su examen a sus amigos del público, porque ellos también estaban preocupados y esperaban información del chico. Al día siguiente, le esperaba la siguiente fase de la competición. Su oponente era fuerte, pero la perseverancia y la concentración de Dong Hwa-yu superaron la fuerza del enemigo. De nuevo noqueó a su oponente de un solo golpe y pasó a la final. Los espectadores vitorearon, y entre ellos estaba Tokbe,
feliz de poder ver el combate de Day con sus propios ojos, pero sorprendido de que el combate final tuviera lugar en solo unas horas. Había rumores entre el público sobre la extraña organización de la competición, porque el rival de Dong Ji-Hwa-Yu había llegado a la final hacía unos días y ya había tenido tiempo de descansar adecuadamente. Por ello, los seguidores del atleta decidieron apoyarle de todo corazón, gritando palabras de apoyo y aprobación desde sus asientos en la sala. El tipo estaba sorprendido y un poco avergonzado de que tanta gente le apoyara. No anunció la fecha de la final, pero acudieron muchos más espectadores que en días anteriores. Park Hoon le dijo al estudiante que Dong Hyun dio su boleto a la competencia a un youtuber. Dong Kyu se sorprendió por la noticia y que el director del gimnasio vino a la competencia. Sin embargo, la sorpresa no duró mucho. Vio los carteles que sostenían los amigos del atleta entre el público y su hermana. Dong Hwa estaba encantada con lo guay que se había vuelto su hermano, así que llevó al concurso un póster motivacional que había dibujado ella misma e invitó a Ji Hyo. El chico miró sorprendido a la belleza que se acercaba, preguntándose si el verdadero Dong Hwa-Yu la conocía. La hermana se enfadó cuando el tipo se quedó mirando a su amiga, sin siquiera saludarla, y Dong Hyu decidió reírse e improvisar. Para comprender mejor la situación, hizo preguntas capciosas a las chicas y descubrió que Ji Hyo había estado varias veces en su casa y él había ignorado sus saludos. La chica se alegró de que el hermano de su amiga se acordara de ella y tras hablar un poco con el atleta, fue a merendar con Dong Hwa. El director observó de reojo la comunicación entre Dong Kyu y Ji Hyo y decidió compartir con el chico un truco de vida sobre cómo gustar definitivamente a una chica. Aconsejó al estudiante que fuera un bombón. El director aconsejó especialmente mostrar tu lado dulce en los streams para atraer más público femenino a su audiencia. A su vez, Dong Hwa-Yu pidió consejos sobre cómo luchar contra el próximo oponente. La respuesta del director fue simple, simplemente dijo que ganar. De pie en el cuadrilátero, el chico se sentía nervioso por el combate final que se avecinaba y no había descansado en absoluto del sparring anterior. El árbitro explicó las reglas a los luchadores y Dong Hwa-Yu se preparó mentalmente para el combate. Su oponente era fuerte, astuto y rápido. Los atletas comenzaron la lucha. El hecho de que el oponente fuera capaz de llegar a la final despertó la admiración de Dong Hwa-Yu, porque para pasar tal camino, la astucia y los trucos sucios por sí solos no habrían ayudado. Park Moon-soo esquivó el golpe en el último momento, cosa que no se puede decir de nuestro héroe, que cayó al suelo, y los dedos del enemigo estaban justo delante de Dong Hwa-Yu. La sangre goteaba de la ceja de Dong Ji-Yu. El tipo estaba sorprendido de cómo el árbitro no vio que su oponente estaba jugando sucio desde el principio. El atleta del pantalón rojo se alegró de haber podido poner a su adversario sobre sus omóplatos y se burló de él. Dong Hwa observó la última batalla con cautela. Estaba muy preocupada por su hermano, pero el director la consoló diciéndole que su alumno no es tan simple como podría parecer. Mientras Moon-soo disfrutaba de su dominio, Dong Hwa-Yu hizo una maniobra golpeando a su oponente con la rodilla, y esto cambió el curso del combate. El árbitro casi había terminado la cuenta cuando el atleta de pantalones cortos rojos se levantó del suelo y miró con odio a los ojos de nuestro héroe. Dong Hwa-Yu con confianza se puso frente a su oponente. Necesitaba una victoria. Necesitaba terminar esta pelea con un knockout. El chico recordó las palabras del entrenador de que muy pronto podría convertirse en el más fuerte, pero solo si podía controlar sus emociones y luchar con la mente fría. Hermana, amigos, fans, incluso de Okbae, todos vinieron a apoyarlo, y él no podía defraudarlos, defraudar a su yo presente y pasado. Dong Hwa-Yu tenía una meta y persistentemente avanzó para hacerla realidad. La alegría de Tokbe no tuvo límites. El youtuber acudió al gimnasio donde entrena a su favorito para hacer una retransmisión conjunta con él. Park Hoon recibió encantado al hombre en la puerta, le saludó cortésmente y se ofreció a darle una vuelta para que Tokbae y su público pudieran ver todas las delicias del entrenamiento en el gimnasio. El director aseguró que haría todo lo posible por el bien de su alumno, y más aún por la popularidad de su sala, y se rió alegremente. Kyu salió de los vestuarios con su máscara favorita, y si primero el público quería verle la cara, ahora se preguntaba por qué Day parecía tan desaliñado. El youtuber se alegró de conocer a Day en persona, y a su vez, el chico agradeció a Tokbe su apoyo. Comenzó una entrevista en directo sobre cómo iba el entrenamiento del atleta, y el tipo quería que el youtuber anunciara los resultados de la competición. Haters entraron en el chat y causaron desconcierto entre los telespectadores e insatisfacción entre los hombres que presentaban la emisión.
Para detener el flujo de envidia e ira, Dong Guiu se quitó la máscara, anunció la victoria en la competición y recordó al público la apuesta. Porque nadie había demostrado que el chico llevara entrenando más de 3 meses, así que retó a los haters a una pelea en el gimnasio. El hombre que insultó al deportista buscó la información en Google y se enfadó aún más porque estaba muy celoso del talento del joven luchador. Vino a luchar contra Dong Guiu primero, perdió y se dio cuenta de que realmente no se esforzó lo suficiente en su vida para tener éxito. Otros haters también aceptaron el reto de Day y acudieron a la sala para luchar contra él. Por supuesto, también perdieron, pero ellos mismos no acababan de entender cómo este tipo tan sencillo lograba tales resultados en solo 3 meses. Nuestro héroe se dio cuenta de que la gente escribía malos comentarios e insultos por su baja autoestima, pero él no puede interferir en la vida de los demás y basta con que lo solucionen en el ring. Durante todo este tiempo, el youtuber estuvo retransmitiendo y se alegró por su amigo. El entrenador se acercó a Dong Hee-Won para informarle de la llegada de otro invitado. El chico fue a averiguar quién era ese misterioso odioso. Y Park Hun decidió animar a Choi Min-seok, que luchó por última vez con Day, y hablarle de las oportunidades únicas de entrenamiento en su gimnasio. Dong Guiu bajó las escaleras, pero el gerente de otro gimnasio en el que entrena Park Moon-soo le estaba esperando. El hombre invitó al atleta a unirse a ellos, pero este se negó de forma bastante grosera. Park Ji-ta se marchó, pero le dejó su tarjeta de visita. Estaba decepcionado de que el luchador desperdiciara su talento. El teléfono de Dong Ji-byu sonó. Le dieron una gran noticia. La persona que el chico buscaba cuando aún era Yoon-suk fue encontrada, pero algunos matices no muy agradables salieron a la luz en este caso. El hombre secuestró a los acreedores y para darle una lección, lo enterró de forma que solo se viera su cabeza desde el suelo. Intentó gritar, pedir ayuda, pero los bandidos le vendaron fuertemente los ojos y la boca, pero con sus oídos escuchó claramente cómo querían sacarle las deudas a su mujer y a su hija. Se culpaba de la adicción al juego, pero se sentía impotente ante esta gente. Dong Hoo-woo observó desde lejos cómo se agitaba la cabeza del hombre, pero no se apresuró a ayudarle, porque los drogadictos y los ludópatas son adictos y no ven lo que tienen delante. Gray estaba muy preocupado por el hombre, enterrado hasta el cuello en arena. Quería ayudarle de alguna manera, pero no entendía en absoluto cómo. Aunque su amigo hacía tiempo que había decidido que la única forma de hacer entrar en razón a un adicto al juego era castigando el cuerpo. El plan de Hoo-woo, el hombre debería haber sido dejado en la misma posición durante unos días más, porque la gente es realmente más fuerte, solo necesitan darse cuenta de ello, y este hombre vendió a su familia por el bien de los juegos, tenía algo en qué pensar. El tipo compartió con un amigo recuerdos no muy agradables de su muerte cuando era director Jun, y estas revelaciones sumieron a Choi Ki-dona en un sudor frío. El atleta llamó a su método terapia cognitivo-conductual, cuando una situación traumatiza tanto a una persona que su yo interior despierta y motiva al individuo a vivir una vida mejor que la que eligió antes. Dong Hoo-woo se dedicó a sus asuntos con órdenes estrictas de Choi Ki-don. No debe ayudar al hombre, de lo contrario va a enterrar a su amigo de la misma manera para enseñarle una lección. Subiendo al coche, el tipo advirtió a Gray que estaría lloviznando, pero esto no debería suavizar su tarea. Además, el tipo esperaba que So Yeon-do se mantuviera con vida por el bien de sus seres queridos que lo estaban esperando. El presidente llama a su sobrino para mostrarle la noticia aparecida en la revista sobre un joven atleta que derrotó a sus adversarios en una competición amateur por KO. Woo Hyuk necesitaba un nuevo ayudante para diluir el grupo de viejos y habladores, y este tipo era perfecto para el papel. El hombre contó a su sobrino lo que le había dicho el director general Park, y añadió que en la foto era el chico quien quería suicidarse para vengar a su padre. Go-Haek dijo que intentaría atraerlo con dinero o visitar a su familia si el tipo se negaba a trabajar para ellos. Al volver a casa, Dong Kyu decidió mimar a su hermana con pollo frito, que tanto le gusta. Y la alegría de Dong Hua no tuvo límites. Por la mañana, el chico salió de casa todo ensimismado, completó el entrenamiento de seguridad y aprobó los exámenes académicos de golpe, quedaba muy poco para su objetivo principal, y decidió ir al gimnasio. Además, comprendió que confiar en su amiga Choi Ki-dona no es seguro, y enseñar la licencia será una garantía adicional de su silencio. Por eso, para animarse y concentrarse, seguía yendo a entrenar. Sin embargo, en el vestíbulo le aguardaba una sorpresa. Una multitud de hombres permanecía de pie justo en la entrada, y ello a pesar de que en ese momento debería haber un descanso. Dong Hyun se acercó y dijo que todos estos tipos lo estaban buscando. Dong Kyu pensó que se habían reunido aquí por el bien de una pelea, como Choi Min-suk y sus otros antifans.
Dong Hyun se sorprendió al principio por lo que le vino a la mente a su amigo, pero luego añadió soñadoramente que algún día aún irá contra ellos, porque todas estas personas son fans que quieren llegar a ser como Dong Kyu. El atleta miró atentamente, observando que, efectivamente, todos los hombres presentes tienen un tipo de cuerpo obeso, como el suyo hace unos meses. El director de la sala se alegró de que acudieran tantos recién llegados, todo gracias a aquella emisión de Tokpi, en la que Day desveló su rostro. Hyun preguntó a su amigo cuál era la mejor manera de empezar a emitir, porque tantos alumnos podrían ser un buen comienzo para su propio canal de Jiu-Jitsu. Dong Hwa-yu le aconsejé a mi amigo que se pusiera en contacto con el youtuber con esta pregunta, porque él es un profesional en esta materia, y prometió apoyar la iniciativa de Hyun. El tipo observó lo inspirado que estaba Dong Hyun y confió en que lo superaría. Porque en su emisión conjunta el hombre se mostró tranquilo ante la cámara e incluso fue capaz de calmar el ambiente con bromas. El director se dio cuenta de que Dong Gu-Bayu ya estaba en la sala y le llamó para que se acercara, atrayendo la atención de todos hacia él. Park Hun. He ofreció inmediatamente a todos los que se inscribieron hoy en las clases del gimnasio lecciones especiales de Day, lo que puso al deportista en una situación incómoda, ya que todos querían no solo comunicarse con él, sino también convertirse en alumnos del luchador. Dong Hwa-yu estaba tan sorprendido por lo que estaba ocurriendo que se apresuró a salir corriendo de la sala para que el propio entrenador se ocupara del lío que acababa de montar. El tipo se acercó a Choi Ki-dong y lo encontró agitado cerca de la ventana. Fue desde allí que observaron al adicto al juego la última vez. Estaba claro que el amigo estaba preocupado por esa persona. Su amigo estaba tan preocupado que Dong Hwa-yu vio un hacha en sus manos, algo atípico en Gray. Los chicos se acercaron a So Young-do. Estaba deshidratado y el hombre deliraba, suplicaba que le soltaran y no hicieran daño a la familia. Para interrogar con calma a un adicto al juego, Dong Hwa-yu pidió a un amigo que le trajera agua. Tenía que actuar con rudeza, como hacen los canallas, y Gray no estaba preparado para ello. Nuestro héroe decidió hacerle preguntas provocativas al hombre, poniéndose la máscara de un bandido, y empezó con una pregunta sobre la hija de So Yeon-do. El hombre se sorprendió por la pregunta y las palabras de que su hija se escondía con la mitad de las ganancias, y se sorprendió aún más cuando el desconocido le ofreció no solo perdonar sus deudas, sino también darle dinero por esta información. Dong Hwa-yu esperaba que So Young-do hubiera cambiado durante este tiempo y contestara correctamente. Con una negativa, realmente quería que el hombre volviera con su familia y a una vida normal sin adicciones. La confusión del hombre era tan evidente que incluso Choi Ki-dong se sorprendió de que el hombre siguiera pensando en qué era más importante para él, si su propia hija o jugar por dinero. Los chicos se sintieron decepcionados, porque ni siquiera la proximidad de la muerte cambió la forma de pensar de So Young-do. Gray estaba especialmente disgustado por este giro de los acontecimientos, ya que creció siendo huérfano y era una persona muy sensible y vulnerable. De repente el hombre habló, lo que sorprendió enormemente a los chicos. Empezó a decir palabras incoherentes y maldiciones. Ambos se quedaron helados, decepcionados, pero con la esperanza de que la terapia de choque no hubiera sido en vano y el hombre estuviera ya en vías de cambiar a mejor. Sus expectativas estaban justificadas. Seo Young-do empezó a cambiar de verdad. Gritó que prefería morir antes que decirles a los bandidos dónde estaba su hija. Los chicos se alegraron de este giro de los acontecimientos. Ya no creían que este ludópata pudiera salvarse de sí mismo. Dong Hui-siu decidió amenazar al hombre con violencia inmediata e incluso le golpeó para hacerlo más creíble. Gray quedó asombrado por lo que vio. Pensó que al haber escuchado las palabras correctas, su amigo dejaría ir inmediatamente al hombre, y no estaba preparado para el hecho de que se derramaría sangre. Nuestro héroe le explicó a su amigo que era una medida necesaria porque So Young-do entiende el valor de la familia, pero por alguna razón aún no ha detenido su sed de juegos. Dong Hu-biu ofreció a Gray dos opciones: sacar al hombre de la tierra o seguir viéndolo en la misma posición. Su amigo eligió la primera opción y se apresuró a coger una pala. Mientras tanto, Dong Hwi-yu pensaba que en el pasado nunca hubiera creído las palabras de esta Seo Young-do, porque antes no tenía familia y él mismo no sabía el valor que representa para una persona. Ahora el chico tiene una hermana que le cuida, se preocupa y le apoya, y por su seguridad está dispuesto a hacer mucho, porque es su familia. Dong Hye-yu le dijo al hombre que le pegaba en nombre del viejo, su padre, que probablemente no criaría al hijo pródigo cuando volviera a casa, sino que solo se alegraría de que su hijo hubiera regresado por fin con vida. En la casa del anciano, el Soju corría como un río. El hombre estaba enfadado porque la persona a la que había dado unas tierras valiosas
Resultó ser un estafador y no cumplió su promesa de encontrar a su único hijo. El abuelo sabía que el que le había hecho esa promesa había muerto de repente, y eso le enfurecía aún más porque la empresa se negaba a confirmar o desmentir nada. El hombre hablaba consigo mismo, pero cada vez se volvía más hacia el retrato de su esposa, quejándose de que no solo no se sabía dónde estaba su único hijo, sino ni siquiera si estaba vivo. El abuelo se sentía solo y estaba seguro de que si su Yang-do hubiera estado aquí, todo esto no habría ocurrido, su vida no se habría derrumbado tan rápidamente, no habría perdido a su hijo, no habría perdido la tierra. El hombre se vio distraído de sus pensamientos por unos fuertes golpes en la puerta. Se sorprendió porque fuera ya era de noche, no la hora de ir de visita. A punto de descargar su ira contra los huéspedes no invitados, el abuelo abrió la puerta. Había un cuerpo y una nota en el umbral de su casa. El cuerpo emitía algunos sonidos y era algo parecido a su único hijo, So Yeon-do. Fue por su voz que el hombre reconoció a este hombre como su hijo. El abuelo también estaba sorprendido por el estado en el que se encontraba su único hijo y no podía ni imaginarse quién había llevado a su hijo a esto. El jugador volvió en sí y no se creía que su padre estuviera ante sus ojos. Empezaron a pedirse perdón mutuamente por todo lo que había pasado entre ellos. De repente, el anciano vio el sobre que yacía cerca del hombre, y su ira aumentó con renovado vigor, porque probablemente era un mensaje de los bandidos que habían dejado a Young-do en semejante estado en su casa. El abuelo pensó que había amenazas por las deudas de su hijo. Esperaba cualquier cosa, pero no lo que estaba escrito en esta carta. Este fue un mensaje del director Jun, quien hizo una promesa a cambio de la venta de tierras, y cumplió su promesa incluso después de muerto. Esto complació el alma del anciano. Don Kiyu observó todo esto desde el coche y se sintió aliviado. Era bueno pagar la deuda a este anciano, pero estaba aún más feliz de que la familia se reuniera finalmente. Por la mañana, el chico tomó un delicioso desayuno preparado por su hermana, la elogió y bromeó diciendo que su futuro marido estaría encantado con las habilidades culinarias de la chica. Dong Hua intentó averiguar dónde había estado su hermano toda la noche. Estaba preocupada por él y prácticamente no dormía por las noches. El tipo recordó cómo, en agradecimiento, agasajó a Choi Kidona con sopa y se comió hasta 4 raciones. Esto no es algo digno de contar a su hermana, como tampoco lo son los acontecimientos que precedieron a su cena tardía. Para no responder a la pregunta de su hermana, Dong Xiaobiu le sugirió que añadiera 20,000 won a su dinero de bolsillo. La hermana se sorprendió, pero enseguida volvió en sí. Para que su hermano guardara el secreto, ella aceptó por solo 50,000 won y corrió a la escuela, deseándole buena suerte a Opa con el examen. Él sabía que ella estaba preocupada por él. Don Huiyu decidió comprobar los resultados y respiró aliviado al ver que la prueba había sido superada con éxito. Solo quedaba informar de ello a todos los que le apoyaban. El tipo salió en directo para hablar de cómo durante 3 meses no solo hizo deporte, sino que también estudió, y ahora es agente inmobiliario titulado. Los suscriptores se sorprendieron de cómo una sola persona podía hacer frente a semejante carga. Dei agradeció a todo su apoyo, y los seguidores empezaron a compartir sus logros, que el tipo les inspiraba. Don Kwagyu se sintió conmovido por las palabras de unos completos desconocidos y les estuvo muy agradecido. Cuando sonó el teléfono prometió emitir por la noche. Don Hua no podía concentrarse en sus clases porque estaba esperando la llamada de Opa. No podía llamar antes porque ya había felicitado a su hermano por aprobar por la mañana. Y tenía mucho miedo de que esos 2 errores fueran fallos. Ji-hyo sugirió a la chica que comprobara por sí misma los resultados del examen, y descubrieron que ese día solo 2 personas habían superado las pruebas sin problemas. Dong Hua estaba segura de que definitivamente no era su Opa, porque su prueba tenía errores. Estaba muy preocupada por su hermano. Imagínense la sorpresa de la chica cuando por la noche vio en la televisión su entrevista como alumno que había obtenido la puntuación más alta. Dong Gyu se sentó tranquilamente en el sofá y vio las noticias. Le explicó a su hermana que durante la revisión del examen, sus errores se contaron como correctos porque eran polémicos, y como la gente tenía muchas preguntas por ello, le hicieron una entrevista. Don Hua bromeó diciendo que el mundo no es justo y que lo justo sería que ella y su hermano intercambiaran notas, y también se preguntó por qué era su hermano el entrevistado. El tipo contó que un periodista le llamó por la mañana y quedaron en verse en un café. Cuando Dong Kyu entró en la cafetería, el reportero se levantó y se presentó como Park Jin-chul.